no tenés miedo de que te maten en esta campaña? Digamos, de alguna manera, para el pueblo colombiano, para la sociedad colombiana, esta campaña, y usted me metió en la política, no yo. ¿Y a usted no le disgusta tampoco? Que conste, el momento que vive la sociedad colombiana es de encrucijada, que es diferente al momento que yo vivo. El momento que yo vivo es de final. Se encuentra la sociedad colombiana en una encrucijada cuando estoy dando mi batalla final. Encrucijada, ¿por qué? Porque pues, no es difícil saberlo. O seguimos como estamos, un camino. Ya se puede valorar qué significa ese si seguimos como estamos. Ya se puede, digamos, sin mucha dificultad mostrar qué significa eso. Después de 40 años de más o menos aplicar un sistema de ideas que yo llamo neoliberal por un sector de la sociedad que básicamente son los grandes poseedores de tierras, de bancos y de importaciones, son los sectores del poder en Colombia, pues hay un resultado final. 40 años, lo que era un país agrario, cafetero, con un balbuceante proceso de industrialización. Cali fue uno de esas joyas de ese proceso. Terminamos siendo un país, hasta hace 4 años, petrolero, carbonero y cocainero, y desde el año pasado a la fecha solamente cocainero. Es nuestro principal producto de exportación hoy. El petróleo y el carbón lo era en el 2013, pero con la caída y el desplome del precio internacional del petróleo y del carbón, que no va más porque son las materias primas del cambio climático, es decir, de la posibilidad de la extinción de la humanidad, entonces se desplomaron los ingresos petroleros y carboneros en Colombia, y entonces los mayores ingresos por exportaciones de Colombia responden a la cocaína. Y ese tipo de sociedad, de economía y de Estado ligado a esa realidad económica que nos entrega estos sectores que dirigen el país, pues es dramático, porque lo que tenemos realmente hoy es una catástrofe social y es una catástrofe de la vida juntas, una especie de crisis integral de la sociedad colombiana, una ruptura moral, una degradación moral de la sociedad que se empieza a autodestruir. Podemos seguir por ahí. De hecho, pues las propuestas que provienen de este tipo de sectores sociales y políticos es, bueno, más petróleo. Para poder tener más petróleo, fracking. Y del lado del liberalismo tradicional, más neoliberalismo es lo que proponen, ¿cierto? Y ponen sus candidatos para ello. Más fracking, más neoliberalismo. Pues eso conduce al estallido. Eso conduce a la catástrofe social que ya estamos viviendo. No es que viene, es que está. Eso es si continuamos como estamos. Y esa es una parte de la encrucijada. La otra parte de la encrucijada es cambiar. No seguir como estamos, sino cambiar. Ahí estamos nosotros, digamos, en esa idea de llevarle a la sociedad colombiana las posibilidades de un cambio, de salir del petróleo, del carbón, y le hace de la cocaína para pasar a ser productivos. Agricultura e industria y sus concomitantes, que trae aparejado entonces otro tipo de política económica, que hay que entonces proteger la agricultura y la industria balbuceante, que hay que sustituir importaciones, eso decía la CEPAL, que hay que inocular saber en la producción. Para sacar petróleo, carbón y cocaína no se necesita mucho saber, poquito saber. Para hacer agricultura e industria y sus concomitantes
se necesita mucho cerebro. Entonces el papel de la educación, del saber, una sociedad que en estos 40 años ha sido estrangulada en su capacidad productiva, porque al traer 40.000 millones de dólares de ingresos de petróleo y carbón, año 2013, y 15.000 de cocaína, año 2013, en un solo año 65 millones de dólares que en cierta forma quedan como reservas internacionales del Banco de la República, pues financió un boom de las importaciones, quebró la agricultura y la industria, se fue especializando solo en el carbón, el petróleo y la cocaína, cambió puestos de trabajo por dólares, porque al hundir agricultura e industria se hundían las ramas de mayor cantidad de puestos de trabajo del país y privilegió las ramas de menor cantidad de puestos de trabajo del país, pero con mayor capacidad de entrada de dólares. Y entonces tenemos una economía en cierta forma semifeudal, raquítica, extractivista. No hay puestos de trabajo. ¿Y eso qué significa? Hambre. ¿Eso qué significa? Desigualdad social. Ahí ya ustedes vieron el ranking de la OCDE, el país más desigual de la OCDE. Los países más poderosos desde el punto de vista capitalista son más igualitarios que Colombia. Si nosotros queremos salir de ahí, entonces ¿cómo potenciar la producción? ¿Cómo desatar la capacidad productiva de la sociedad colombiana? Pues ya no se puede hacer desde el punto de vista de una economía petrolera, carbonera y cocainera. Y para poderlo hacer hay que usar la democratización de las condiciones de producción. Democratización no significa estatización. Algún periodista mañana titulará así: democratizar implica apropiar a la gente de las capacidades de producción, que es todo lo contrario de expropiarle a la gente sus capacidades de producción. Apropiar y expropiar son antónimos. Entonces nosotros somos, por eso decimos, el movimiento de la apropiación, mientras lo que hemos vivido es bajo un gobierno de unos gobiernos de la expropiación. Apropiar a la gente de las condiciones productivas en el siglo XXI implica por lo menos 4 democratizaciones. No 3 huevitos, sino 4 democratizaciones. La del espacio, que tiene 2 variantes: la tierra y el agua, porque tierra y agua son tierras fértiles. Ahí hay que hacer una democratización. La mayor parte de la tierra fértil de Colombia pertenece a 3.000 personas, es un cartel, es un monopolio, y ese cartel usa la tierra como un instrumento de poder y no como un instrumento Gini de productivo. tierras es 0.93 en Colombia. Sí, es un Gini, un índice Gini, estratosférico, digamos, excepcional en el planeta Tierra. Eso no existe casi en el mundo. Casi una expropiación de la gente de la tierra fértil y una apropiación por un cartel. Un cartel que es la mafia, porque la mayor parte de esos poseedores son los despojadores de tierra y son los lavadores de activos de la mafia que usó la tierra como su principal lavadero. Esa tierra es usada como un instrumento de poder, no como un instrumento de producción. Por eso nosotros no producimos en 15 millones de hectáreas que el país tiene. Algunos dicen 22 millones de hectáreas fértiles. Nosotros tenemos una agricultura de 6 y la mitad de esa agricultura no está en tierras fértiles. La mayor parte de nuestra tierra fértil está ahí, inculta. La palabra cultura está asociada a la palabra cultivo. La palabra cultura está asociada en la historia de la humanidad a la agricultura. En cierta forma, la civilización comenzó por el uso de la tierra. Nosotros lo que estamos es desusando la tierra, porque mantenemos unas relaciones de poder allí premodernas,
profundamente violentas y sanguinarias. Pues ahí hay que hacer una democratización si queremos modernizar la agricultura. Si se necesita industrializar el país, hay que modernizar la agricultura. No hay un solo proceso de industrialización en el mundo que no haya comenzado por la modernización agraria. Y la modernización agraria implica, en general, una democratización de la tierra y del agua. Hay otro espacio que el siglo XXI ha creado, que es el espacio virtual. A eso le llamamos la conectividad, es la tierra del siglo XXI. No existe sino digitalmente, pero es una capacidad productiva. Este libro se puede tener físico o digital. El saber se puede tener digital. La digitalización de la máquina, pues convierte entonces el espacio virtual, la banda ancha, como queramos llamarlo, en un espacio de la producción, en una capacidad productiva. Colombia tiene democratizada su conectividad, todos sabemos que no. Entonces, si queremos democratizar el espacio, para democratizar una capacidad productiva, hay que democratizar la tierra, el agua y la conexión. Ese es uno de los ejes de las democratizaciones. Otro, el crédito. ¿Quién tiene el crédito en Colombia? Los 4 banqueros determinan quiénes, que son sus amigos, que son muy pocos. El resto de la economía gira alrededor de el gota a gota, o la ausencia del crédito, el usurero en la esquina, o la quiebra simplemente porque no hubo con qué mover la empresa. Hay que apropiar a la sociedad colombiana del crédito, y para eso pues no nos lo va a hacer Luis Carlos Sarmiento ni el grupo empresarial antioqueño. Hay que tener cajas cooperativas, banca pública. El tendero podría ser un sistema financiero en la economía popular, que ya lo es, porque fía, es decir, da crédito en las afugias de la economía popular. Eso se puede potenciar. La democratización del crédito es una apropiación de la sociedad de condiciones de producción. Y la otra democratización, la cuarta, es el saber, el conocimiento. Si ustedes miran, lo que Colombia tiene son carteles que monopolizan o económicamente oligopolizan las condiciones de producción. Del crédito, del saber, de la tierra física y por tanto del agua, de la conectividad, y por eso la mayoría de la sociedad no tiene las condiciones para producir. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros, democratizar las condiciones de la producción, no estatizar, sino democratizar. Nos lleva entonces a un cambio indudablemente real. Y no voy a seguir por acá porque entonces ahora sí empiezo a hacer una exposición del programa de gobierno. Pero la encrucijada tiene esos 2 caminos: o mantener las cosas como están, solo hay que votar por la cabal. Es nuestra digna rival en Cali y en el Valle del Cauca. Rival, digamos, contrincante. Bueno, esa es... y si no es ella, pues habrá alguien como ella, pero él continuar las cosas como están y cambiar, encrucijada. La mía no es una encrucijada, entonces ahí tengo una posición un poco diferente de la sociedad colombiana, y el libro más o menos lo que muestra es eso, ¿no? La mía ya es, en mi opinión, sí, la batalla final, porque hemos acumulado el esfuerzo suficiente desde el punto de vista de luchas sociales, de pensamiento, de acumulación política. El 2018 nos mostró ya no
la ilusión quimérica de un cambio, sino la posibilidad real de hacerlo, que en la historia de la sociedad colombiana hacía mucho tiempo no se presentaba. Y este es el momento. Claro, coincide con una época de mi vida, ya por mi edad, etcétera, que para mí es la batalla final, una batalla final que hay que ganar sí o sí. Si la perdemos, indudablemente hay fuerzas que quisieran eso, no solamente la de la rival digna en Cali, sino incluso extrañamente fuerzas que deberían estar aquí y están apostando a que el país siga igual, es decir, están apostando al abismo. Para poner un ejemplo, una distinguida parlamentaria verde puso un trino con una foto de nuestro almuerzo. Que pegó un tiro en el pie, ¿no? Pues Julio César estuvo almorzando conmigo, nuestra poetisa también, invitados por la editorial, que se le ocurrió invitar al alcalde, porque obviamente el anfitrión de la Feria del Libro. Bueno, ella puso la foto, se la entregó a alguno de esos dilectos amigos o amigas que estaban allí comiendo, como la gran conspiración política entre el alcalde de Bogotá, el alcalde de Cali y Petro. Y no se le ocurrió. La señora es verde y Ospina también, entonces no se entiende bien eso. Ella es copartidaria del alcalde. Y Holman estaba ahí en el almuerzo. Holman porque es coautor del libro, que se puso a hacer las grabaciones desde hace meses. Bueno, no se le ocurrió pensar que estábamos en la Feria del Libro y que teníamos el libro más vendido y que ahí estaba el autor y que estaba la editorial y que estaban unos dignos representantes de las expresiones literarias del Valle del Cauca, sino que había una conspiración política. Mejor dicho, la señora Verde pensó peor que la Cabal. Yo creo que si la Cabal hubiera estado ahí, se sienta con nosotros. La otra dijo, y uno dice, bueno, ¿eso qué es? Eso es, digamos, un pensamiento de exclusión. A mí me ha interesado un poco porque yo he conocido la Cali popular, ¿no? La Cali pachanguera. Mi encuentro con Cali, que viene desde hace tiempo, porque por aquí teníamos que cruzar cada vez que queríamos hablar con Pizarro, con Fallar. Y había toda una historia, digamos, ligada a Cali, de nuestra historia política, incluso clandestina. Aquí hay varios exponentes de ese pedazo de la historia, hijos de ese pedazo de la historia. El alcalde es hijo de ese pedazo de la historia. Pues yo siempre conocí, fue el mundo popular, distrito de Agua Blanca, Siloé, muchísimo. En Siloé llegué a tener una novia. Por ahí debe estar. Pero ahora que vino este estallido social, que yo me abstuve de venir porque no quería que con mi presencia se calentara todavía más las circunstancias que se estaban viviendo, encontré otra Cali, que es la Cali de los descendientes de los esclavistas, que en cierta forma es la Cali del poder, profundamente racista, profundamente racista. La mayoría de los muchachos que mataron son negros, jóvenes negros populares. Ya había unos antecedentes antes. Y claro, esa mentalidad política desde ese mundo de los herederos del esclavismo, no por los esclavos, sino por los esclavistas, pues tiene que ser profundamente excluyente, digamos, una capacidad de excluir al otro y a la otra, casi que brutal. Y se encuentran este tipo de pensamientos políticos. Incluso atraviesa las posibilidades de una victoria popular, se enfrenta contra las posibilidades de una victoria popular. O sea, ¿por qué no quieren a Petro?
ciertos sectores que deberían aliarse con Petro. Porque Petro es café con leche. Porque Petro no viene de ese tipo de élite social. Porque la representación política del mundo de lo popular les desagrada. Entonces nos dicen desarrapados. Dignísimos representantes del supuestamente pensamiento liberal democrático. Hasta compañeros de armas terminan tratando de, uy, no, pues, sí fuimos, pero ya no. No, ese, digamos, es como dinamitar la posibilidad del único camino que ya va quedando, que es el cambio. Dinamitar la posibilidad del cambio significa que las cosas siguen igual, pero si las cosas siguen igual, lo que va a haber y lo que ya hay es una catástrofe social. Bueno, ya ahí me voy perdiendo en las consecuencias. Expliqué entonces porque es una batalla final para mí y porque es una encrucijada para la sociedad colombiana. Si la sociedad colombiana quiere y desea o termina construyendo el mismo camino por donde vamos, pues a mí ya no me corresponde acompañar ese camino. A mí ya me parecería éticamente imposible acompañar en la existencia un camino donde una sociedad decide suicidarse y destruirse. No es propiamente el camino que me enseñó el boom latinoamericano, García Márquez. Ese no está en esos escritos, porque al final hasta 100 años de soledad genera una esperanza, una segunda oportunidad. Si la sociedad colombiana quiere destruir su segunda oportunidad y suicidarse en medio de este proceso de autodestrucción semifeudal y premoderno, pues ese obviamente no es nuestro camino.